El América, con su tricampeonato histórico, no solo ganó títulos consecutivos, redefinió lo que significa ser grande en el fútbol mexicano. Conocemos todas las estadísticas, pero ninguna explica realmente el fenómeno que es el América. La historia del equipo cambió para siempre en el Estadio Monterrey cuando se quedó en silencio absoluto. El balón, como suspendido en el aire, viajó en cámara lenta mientras Richard Sánchez observaba su propia obra de arte desarrollarse. La ejecución fue perfecta. Un disparo que salió de su pie derecho como un proyectil, rozando el aire con una mezcla de potencia y delicadeza que desafía la física del fútbol. Este no era un simple gol, era el momento exacto donde el América forjaba su leyenda del tricampeonato en territorio enemigo, algo nunca antes visto en su historia. Los aficionados rayados que minutos antes gritaban con esperanza se quedaron congelados. La pelota se metió en el ángulo superior, un lugar donde los dedos estirados del portero jamás llegarían. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el suspiro colectivo de incredulidad, y entonces, como una ola que se forma lentamente en el océano, los americanistas presentes explotaron en un rugido que resonó desde Monterrey hasta el Estadio Azteca. Este momento no fue casualidad ni suerte, fue la culminación de un proceso meticuloso, una construcción de equipo pensada para dominar época tras época. La hazaña comenzó 18 meses atrás, cuando nadie apostaría por lo que estaba por venir. La primera piedra de esta catedral se colocó frente a Tigres, un equipo que por años había desafiado a los equipos tradicionales con su poderío económico y su plantilla estelar. El escenario parecía en contra. André Jardín, un entrenador prácticamente desconocido en México, tomaba las riendas de un equipo con la presión histórica de siempre ganar. La estrategia en aquella primera final fue un manifiesto de lo que vendría después. En Monterrey, el América no buscó defenderse, propuso un juego de posesión calculada que desconcertó a los locales. El empate como visitante fue más valioso que cualquier victoria porque estableció un mensaje: este América jugaría diferente. La vuelta en el Azteca se convirtió en una exhibición de superioridad táctica. Los espacios que Tigres intentaba cerrar aparecían misteriosamente para los jugadores azul crema. Cada pase, cada movimiento parecía parte de una coreografía perfectamente ensayada. El 3-0 final no solo fue un marcador, fue una declaración de principios. El América no solo ganaba, dominaba. Este primer título bajo el mando de Jardine reveló algo que muchos no quisieron ver. Estábamos presenciando el nacimiento de una dinastía. El brasileño había implementado un sistema donde lo colectivo superaba cualquier individualidad, donde la adaptación táctica era la norma, no la excepción. Sus entrenamientos se convirtieron en laboratorios de experimentación, donde los jugadores aprendían a resolver problemas en tiempo real. El segundo campeonato llegó frente a Cruz Azul, renovando una rivalidad que ha definido generaciones enteras del fútbol mexicano. La presión psicológica era el factor invisible en esta ecuación. Mientras Cruz Azul cargaba con el peso de la historia, el América había desarrollado una mentalidad imperturbable bajo presión, casi como si se alimentara de ella. Aquella final mostró otra faceta del América de Jardín, la resiliencia. Cuando el rival parecía tomar ventaja, el equipo encontraba recursos tácticos inesperados. Los cambios durante el partido resultaban decisivos, mostrando que la banca no era un plan B, sino una extensión natural del 11 inicial. Este bicampeonato no solo consolidó un proyecto, confirmó que el éxito anterior no había sido coincidencia. Y entonces llegó la tercera final, la definitiva, la que elevaría al equipo a un plano legendario. Rayados representaba el desafío perfecto, un equipo con inversión millonaria, hambriento de gloria y con la ventaja de definir en casa. Pero el América había construido algo más valioso que cualquier plantilla cara, una identidad futbolística inconfundible. El partido de ida fue un ejercicio de paciencia estratégica. El América no se desesperó cuando las ocasiones de gol no se concretaban. Mantuvo su estilo, su filosofía de juego, confiando en que el proceso daría resultados. El gol llegó como consecuencia natural de esa fe inquebrantable en su idea futbolística. La ventaja mínima para viajar a Monterrey parecía insuficiente para muchos, pero dentro del vestuario azul crema existía una confianza que rayaba en la certeza matemática. Y así llegamos nuevamente a ese momento crucial: Richard Sánchez frente al balón en Monterrey. Lo que el mundo vio como un golazo extraordinario dentro del América era el resultado esperado de un trabajo meticuloso. La posición desde donde disparó no fue coincidencia. Los análisis tácticos habían identificado esa zona como vulnerable. La decisión de patear no fue impulsiva. Fue el resultado de cientos de repeticiones en entrenamientos donde la precisión se pulía día tras día. Este tricampeonato trasciende el simple hecho de ganar 3 torneos consecutivos. Representa una transformación profunda en cómo se entiende el fútbol mexicano moderno. El América construyó un modelo donde la planificación a largo plazo se impuso sobre la inmediatez de resultados. Paradójicamente, esta visión produjo éxitos inmediatos. El método Jardín revolucionó las estructuras tradicionales. Los jugadores rotaban posiciones durante los partidos, creando confusión
confusión en defensas rivales acostumbradas a marcajes posicionales estáticos. La preparación física permitía mantener intensidad durante los 90 minutos, cuando otros equipos disminuían su rendimiento. La gestión psicológica convertía la presión en combustible motivacional, no en una carga paralizante. La filosofía del equipo trascendió incluso las lesiones, que hubieran descarrilado cualquier otro proyecto. Cuando jugadores clave caían, otros aparecían no solo para cubrir espacios, sino para aportar cualidades diferentes que enriquecían el ecosistema táctico. Esta profundidad de plantilla no era casualidad, era el resultado de una visión donde cada contratación respondía a un perfil específico dentro del sistema, no a nombres mediáticos. El fútbol de este América tricampeón rompió también con estereotipos históricos. No dependía de individualidades brillantes, sino de movimientos colectivos sincronizados que creaban superioridades numéricas en zonas estratégicas. No se adaptaba a los rivales, imponía condiciones que obligaban a los demás a modificar sus planteamientos. Este dominio del América generó un efecto colateral importante, elevó el nivel competitivo de toda la liga. El legado más importante de este tricampeonato no está en las vitrinas del club, sino en cómo redefinió el concepto de grandeza en el fútbol mexicano. Antes, ser grande se medía principalmente por historia y afición. Ahora, la modernidad metodológica, la coherencia institucional y la identidad futbolística definida son factores determinantes. El América elevó los estándares para todos. La evolución de este equipo campeón puede medirse en pequeños detalles que escapan al ojo casual. El tiempo de recuperación del balón se redujo progresivamente torneo tras torneo. La precisión en pases en el último tercio aumentó casi un 15% desde el primer título. La capacidad para mantener posesión en momentos de presión pasó de ser una debilidad a convertirse en una fortaleza distintiva. Todo esto se tradujo en números contundentes. Más de 40 partidos invictos en el Azteca, una efectividad cercana al 80% en fases finales y una diferencia de goles que duplica a su perseguidor más cercano. Estadísticas que no son fines en sí mismos, sino consecuencias naturales de un proceso excepcional. La pregunta obligada después de esta hazaña histórica es obvia: ¿dónde está el límite? La respuesta parece estar más en factores externos que internos. Mientras el modelo se mantenga, mientras la visión siga clara, este América parece destinado a seguir redefiniendo lo posible en el fútbol mexicano. La noche en que se consumó el tricampeonato, mientras el estadio de Monterrey se vaciaba lentamente y los jugadores del América celebraban en el centro del campo, una sensación flotaba en el aire. Estábamos presenciando algo más que un equipo ganador. Estábamos viendo la evolución del fútbol mexicano condensada en 11 jugadores de amarillo. Solo hay un equipo grande en México. No es una afirmación controversial, es una realidad matemática respaldada por títulos, procesos y una revolución metodológica. El América no solo ganó 3 campeonatos consecutivos, estableció un nuevo paradigma sobre lo que significa ser grande en el fútbol mexicano moderno. Y eso, más que cualquier trofeo, es lo que perdurará en la historia. Pero ¿tú qué piensas? ¿Para ti hay solo un grande en México o todavía existen los 4 grandes? Déjalo en los comentarios, te leo.